la carta a los hebreos lo siguiente. Es pues la fe, una palabra que nosotros usamos mucho, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que la fe es estar seguro de lo que se espera. No es algo presente, no es algo presente, sino que es la seguridad de lo que se espera. Es estar convencido, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Por qué Pablo, hablando de la definición de la fe? Porque muchas veces nosotros creemos que la fe son las cosas que vemos, las cosas que pasan, las cosas que ocurren. Sin embargo, la palabra del Señor la define de otra manera. Es estar seguro de lo que se espera y convencido de lo que no se ve. Y agrega, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc. Porque ellos creyeron, ellos estaban seguros de lo que estaban esperando y estaban convencidos de lo que no vieron. Y Dios se acabó de ellos, porque aunque no vieron, ellos creyeron. Agrega más, dice, por ella dice alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos se levantan el cerebro tratando de saber de dónde proviene el universo, cuáles fueron los inicios. Ellos hablan del Big Bang. Big Bang significa la gran explosión. Como que alguna vez una partícula pequeñita explotó y apareció todo de la nada. Ellos excluyen a Dios. Sin embargo, por la fe nosotros entendemos que todo lo que es fue hecho de lo que no era.
que vio a Jesús ha visto a Dios. Muéstranos al Padre y creemos, dijeron. ¿Y qué le dijo? Tanto tiempo ya entre vosotros y aún no me conocéis, porque Él es la imagen de Dios. Dice el Evangelio de Juan, confirmando estas expresiones: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son generados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, y mire, cuando ocupa la expresión verbo, significa la palabra. La palabra, cuando en el principio Dios dijo: hágase la luz, esa palabra era Cristo. Y todas las cosas fueron hechas a la palabra de Dios, y la palabra era Cristo. El verbo, la palabra, era Dios. ¿Verdad que es el capítulo 1? En el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la luz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. A la palabra del Señor fueron constituidas todas las cosas, y la palabra era Cristo el Señor. Y lo confirma el Evangelio de Juan cuando dice: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué he hablado tanto de lo que es la fe? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno escucha la palabra de Dios. Cuando escucha acerca de estas cosas puede tener dos reacciones: creer o no creer. Usted puede aceptar esto. El que quiere evidencia dice: quiero pruebas. Muéstranos al Padre, dijeron los antiguos. Sin embargo, vemos que los antiguos alcanzaron buen testimonio no por el ver, sino por medio de la fe. A ellos se les anunció que había un Salvador, y ellos lo creyeron. A ellos se les dijo que Dios se iba a hacer hombre, y ellos se sentaron a esperarlo. Y alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia, que viene por medio de la fe. Noé vivía en medio de un pueblo perverso, y un día escuchó una voz que le dijo: viene un diluvio. Y él creyó y se puso a hacer un arca. Y esa voz le dio las instrucciones cómo hacerla, y él la hizo. Se burlaron de él, se rieron de él, porque nunca había llovido sobre la tierra. Nunca había caído agua, sino que era un vapor que salía de la tierra, un rocío que caía, el que regaba la tierra. Sin embargo, él dijo que iba a llover. Él habló de cosas que nunca habían ocurrido, pero creyó Noé y se salvó a él y su familia. Porque creyeron. Ahora nosotros
la semilla es el Evangelio. Y la semilla es el Evangelio. Y el Evangelio es una buena noticia. Y la noticia dice que hay salvación para todos aquellos que creen. No está hablando de obras, porque por las obras nadie será justificado. Está hablando de la fe. Está hablando de creer. Cuando Jesús está colgando en el madero de la cruz del Calvario, dice los evangelios que estaba con un criminal a la derecha y uno a la izquierda. Si usted lee con atención los evangelios, dice, y ambos se burlaban de él. Los dos eran unos perversos, eran asesinos, criminales. La turba que estaba se burlaba de Jesús y también ellos dos. Y no es como dice la iglesia dominante, el ladrón bueno y el ladrón malo. Todos los ladrones son malos. Sin embargo, uno de ellos, en medio de todas las burlas, lo miró y lo vio en silencio. Porque él no abrió su boca. Y como dice fuera, en el silencio de ese culto. Y por ver se salvó. Y va y uno de ellos se increpa al otro y dice, tú y yo estamos aquí por nuestros delitos. Es justo precio que estamos pagando. Pero él dijo, él nada ha hecho. Y luego se dirige a Jesús y le dice, Señor, dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Tenía un conocimiento, hermano. Ese criminal que estaba ahí tenía un conocimiento. Había escuchado de que Jesús vendría y gobernaría sobre la faz de la tierra. Había escuchado del Evangelio del reino. Y él creía que Jesús iba a morir y iba a resucitar y iba a venir a reinar sobre la faz de la tierra. Y hoy le dice, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Porque creyó. Sus obras eran malas, pero él creyó. Y Jesús volviéndose a él le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Vale la pena creer. No ver. ¿Qué nos dio Israel? Camino de los 40 años en el desierto. Qué maravilla nos le fueron mostradas. Con qué gloria nos salió de Egipto, camino del desierto. No se abrió el mar rojo cuando ellos quedaron en la encrucijada, atrapados entre los egipcios y el mar. No escapó el mar de la presencia de Dios y pasaron en seco. Sin embargo, de la multitud que salió, de los varones de 20 hay una vida de 500.000 hombres. Solamente 2 creyeron, Josué y Caleb. Y los demás quedaron todos postrados en el desierto, porque la fe no es por el ver. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Yo creo con toda mi alma que era Sedomira de Sardar nació de una mujer virgen. A los 20 años inició un glorioso ministerio, el ministerio más glorioso que puede haberse desarrollado sobre la faz de la tierra. A los 33 años de pasión fue entregado en manos de pecadores, crucificado, muerto y sepultado. Hasta el tercer día resucitó glorioso desde los muertos. ¿Lo creen? Entonces usted es salvo. Entonces usted es salvo. Bendito sea su nombre. El Señor les habla y salió el sembrador a sembrar esta semilla, esta buena noticia que está usted escuchando en esta hora. Esta buena nueva que le ha sido anunciada, que en Cristo hay salvación y remisión de pecados. La remisión significa Él quitó tus pecados. Qué sorpresa que había llevar Satanás en el cielo. Porque sabe allá en un libro donde está la vida de cada uno de nosotros. Cuando te presentes al tribunal de Cristo, no al trono blanco, al tribunal de Cristo, donde van todos los creyentes, sin excepción, todos
creyentes. Y Satanás va a ir a acusarte. Y va a abrir el libro. Y se va a dar lectura de todo lo que hicimos, de todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Y él cuando lea el libro va a decir, este sonó. Con todo lo que está ahí, este se va a ir al infierno conmigo. Porque sepa que el diablo se va a ir al infierno. El diablo no es el administrador del infierno. El infierno no es el reino de Satanás. Él cuando escucha hablar del infierno se aterra. Porque está preparado para él. Y cuando vea decir este se va conmigo. Sin embargo, cuando termine de leer cada uno de los tribunales de Cristo, se va a parar tu abogado. Y el padre va a decir, hijo, ¿y tú qué dices? El juicio está arreglado. El abogado es hijo del juez. Y le va a decir al hijo, tú júzgalo. Porque el evangelio de Juan dice que el padre no juzga a nadie. Él es el juez, pero dice que él no juzga a nadie porque le entregó el juicio al hijo. Y él va a decir al padre, padre, él creyó en mí. Inocente. Todo fue pagado ya. En el Calvario de Dios. Porque la sangre de Cristo la limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo la limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo la limpia de todo pecado. ¿Por qué dudas de tu salvación? ¿Por qué desconfías de Él? Es que soy tan malo, dice. Es que nadie sabe lo que yo hago una buena contigo, hermano. Él lo sabe. Y por eso vino. Por eso pagó el precio. Y no pagó nada un 99%. Él pagó el precio. La única manera de ser salvo es por la sangre de Cristo. Sin embargo, el sembrador salió a sembrar esta maravillosa semilla. Dice la palabra del Señor. Cuando alguno oye la palabra, no está hablando de leer, hermano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no estoy hablando de un entendimiento, una cosa intelectual, porque esto no se entiende por la mente, esto es por la relación del Espíritu Santo. Si no, los sabios tendrían más capacidad para leer, y los que no somos muy inteligentes tendríamos menos opciones. Sin embargo, ¿se acuerda el texto de algunas escuelas dominicales atrás cuando decía, gracias Padre, porque escondiste estas cosas? ¿A quién? A los sabios y a los entendidos, y las revelaste a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque Él quiso revelarnos esta verdad. Y no, bueno, no estoy hablando de intelecto ni de capacidad. No, yo entendí. ¿Cuántos habían tenido y no lo han entendido? Cuando Jesús estaba con la multitud de 5.000, que alimentó con 5 panes y 2 peces, todos felices, recibieron la palabra con gozo, emocionales. Algunos creen que el evangelio es emoción, hoy día están vendiendo sentimientos, emociones en los cultos, hoy día están vendiendo trucos para hacer sentir a la gente. Tú tienes que sentir en tu corazón cuando te dicen la sangre de Cristo la limpia de todo pecado. Y saber que estás seguro. Jesús está con ellos y cuando les explica el Evangelio, que es espiritual, la multitud se va. Porque no entendieron. No entendieron. A pesar de que vieron
nadie te lo puede sacar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene malo que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Luego dice que el que fue sembrado en piedras, el que se oye la palabra en el momento la recibe con gozo, emocionales. En el momento lloran, se sienten súper bien, ¿no? Pero la palabra dice que luego cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, porque a veces es muy hermoso, hermano, estar aquí y escuchar el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor esto y lo otro, y te va a hacer contigo misericordia, y el hermano ya se ve con casa nueva, con 0 kilómetros, con una salud estable, porque somos tan materialistas. El hermano viene la cesantía, viene la enfermedad, vienen los problemas de las dificultades, y como la palabra no echó raíces, es una fe superficial, emocional. Hoy día vemos muchos personas que caminan en el Evangelio y luego se retiran. ¿Por qué? Porque los defraudó el Evangelio. Dijeron que me iba a ir bien y nunca me fue bien. Y más hay algunos que dicen, entré al Evangelio, quedé sin trabajo, me enfermé, tuve problemas en mi casa, era falso todo lo que me dijeron. No es falso, porque el día viene, el día terrible sobre la tierra, mas nosotros seremos librados de la ira venidera. Porque el Evangelio espiritual, esa pasión, no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo del Espíritu Santo. Que aunque estemos en medio de la prueba y las dificultades y la enfermedad, hay esperanza en nuestro corazón. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Los emocionales. Y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego gloricia. Se puede decir que fue sembrado entre espinos, es decir, que oye la palabra, pero la falta de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro oyente. A este le gusta hablar de que le va a ir bien. A este le gusta el evangelio de la prosperidad, el Dios de barco. Por ejemplo, uno de estos apóstoles, todos son apóstoles, dijo que la pobreza es un pecado. Ser pobre es un pecado, porque somos hijos del rey y debemos tener lo mejor. Hablan de Dios de pacto, colócate con 10 y te devuelven 100. Mentira, te pones con 10 y no te devuelven ni uno. Y el único que gana es el apóstol. Pero la gente va detrás de eso. Creen que el favor de Dios se puede comprar. Y de lo único que predican es de los bienes materiales, de los bienes temporales. Han despreciado las cosas espirituales cuando la palabra del Señor dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Por lo tanto, las de aquí son pasajeras. Sin embargo, yo hablo del Evangelio, de la prosperidad. Y hablo por la religión. Hace tu promesa, hace tu promesa. Claro que hay que sembrar en el ministerio de ellos, hermano. Porque el ministerio de ellos es el que trae la prosperidad. Viven enriquecidos, engañando a la gente, han hecho una mercancía del Evangelio. Han hecho un excelente negocio para engañar a los incautos. Los incautos colocan dinero. Esto es como la maquinita del juego. Y usted pone 100 pesos y no se da ni cuenta cuando no le queda ni uno. Con una esperanza de recibir algo. Así también estos engañan, prometiendo riquezas. Y mire, dice, y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Le hablan tanto de riquezas que terminan ahogando el Evangelio.
andan y muestran riquezas temporales. Ellos han despreciado las cosas espirituales. Y dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que hoy entiende la palabra. Que dice el poeta en un libro, dice del apóstol Pablo, aunque voy atado con cadenas, dice, llevo en mi pecho la esperanza de Israel. Aunque vayamos con enfermedades, aunque vayamos con escasez, aunque llevemos dificultades a cuestas, pero llevamos en nuestro pecho la esperanza de Israel. Porque hemos entendido que esta bendición permanece en nosotros. Quizás no la veamos en lo material, pero recuerdo que los antiguos, por medio de la fe, alcanzaron un buen testimonio. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y todos estos alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, aunque no recibieron lo prometido, ellos siguieron creyendo. Se les fue prometido un Salvador, murieron y nunca llegó el Salvador. Nunca llegó, sino que a ellos les fue dado testimonio que no para ellos administrar las cosas, sino que para nosotros. Mire, murió Noé, Abraham, un pueblo, Enoc fue traspuesto, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos ellos murieron y fueron al Seol, al lugar de los muertos. ¿Se imaginan ustedes la generación de Noé cuando vio llegar a Noé? Ahí entró, se abrió la puerta del Seol y entró Noé. Y los que miraron y se pusieron a reír. ¿Creíste y de qué te sirvió? Aquí estás igual con nosotros. Tu suerte fue la misma, porque la palabra de Dios dice que no recibieron lo prometido. Pero cuando Cristo murió en el Calvario de la cruz, cuando Él alzó sus ojos al cielo y dijo, consumado es, y le dijo al Padre, Padre, en tus manos se encomienda mi espíritu, y se lanzó al vacío de la muerte. ¿A dónde crees que llegó? Al lugar de los muertos. Y la puerta se abrió, la puerta fue derribada. Y le dijo, Noé, yo soy tu arca. Moisés, yo soy la tierra prometida. Y salió con ellos y llevó cautiva la cautividad. Bendito sea el nombre del Señor. Quiera Dios que seamos un pueblo creyente. Porque cuando uno cree con toda el alma, aunque esté angustiado en el pecho, hay una esperanza maravillosa que Dios será con nosotros. Que seamos buena tierra, demos fruto, y el fruto se manifiesta por medio de la fidelidad. Me convenga o no me convenga, como dice, en salud. ¿Sabes que el matrimonio es una relación entre la iglesia y Cristo? Y ojalá fueran nuestros votos en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, que siempre estemos en la casa del Señor, entendiendo la tremenda misericordia que Dios ha hecho por nosotros desde que creímos, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Cuando creíste, te fue puesto sello en tu frente, Hijo de Dios Santísimo. Y cuando Él venga, te va a llevar. Estés en el cementerio, estés vivo, donde sea que te encuentres, Él te va a buscar, te va a llevar. Y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no se va a seguir, porque no tiene que faltar ninguno. Porque cuando Él venga, todo lo que quiere se va, sin excepción. Porque la salvación es por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y esta buena noticia